Latinidades, afinidades, y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Latinidades, afinidades, y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Desde México saludamos y enviamos un fuerte abrazo fraternal a Italia y a Ecuador y a quienes nos ven en esta emisión de Latinidades. Hoy es un programa especial, al menos muy especial para mí. Tenemos con nosotros a dos invitados que bien valen una charla individual cada uno, como así lo hemos hecho incluso anteriormente. Pero la situación geopolítica que actualmente se vive permite reunirlos a ambos para tener en conjunto dos visiones, la que se ve desde Europa y la que se genera en nuestra América. Nos acompaña desde Italia un periodista, investigador, analista internacional, director de Altra Noticia, Fabrizio Casari, y desde Ecuador, un exministro de Economía, investigador, analista internacional e integrante de Latinidades, Pedro Páez. ¿Cómo están? Cada quien allá en Italia y acá en Ecuador, y que fue muy breve porque realmente no dije lo extraordinario que son en los análisis que hacen. Tampoco dije que hace 3 años tuvimos una charla y hemos tenido varias, pero hace 3 años hablamos una sobre lo que iba a pasar con la guerra de Ucrania y prácticamente a lo mejor se equivocó dónde era punto, dónde era coma en toda la cátedra que nos dio Fabricio, pero todo pasó así como dijo, contundentemente así pasó. Y con Pedro Páez hemos hablado, pues ahora sí que como él ya lo mencionó en la última charla, la especie de africanización que se está viviendo en nuestra América, o una especie de haitización, replicar el modelo de Haití que se está replicando ahorita en Ecuador y como que el manejo es en otras partes. Ahora sí que el reto para mí es cómo puedo coordinar a dos expertos que tienen mucho que decir. Yo creo que podríamos empezar desde la visión tuya, Fabricio, de Europa. ¿Cómo estás viendo las cosas, sobre todo con Trump? Que bien dijiste tú cómo iba a terminar la guerra, pero no imaginábamos, eso sí, que Trump que ganara como ganó y que realmente dejara a Europa abandonada y ahora sí, vamos, al arbitrio de Rusia, por decirlo así, que es lo que alegan los gobiernos europeos. Y que Pedro también, en base a lo que nos comentes, vea cómo puede articular esa visión con lo que está pasando aquí frente a lo que nos está uniendo. Trump, el manejo de este emperador que ya se llama rey allá en redes, frente al mundo, ¿no? Ahora sí que me callo, ya no tengo más que comentar. Mira, un tanto es un gusto estar contigo, Héctor, siempre. No, Te lo agradezco. me, me- me encanta tener posibilidad de charlar y todo, y así hoy aún más con el otro compañero que está con nosotros, con Pedro Páez. Mira, la verdad que si tú me preguntas qué pasa en Europa, mi respuesta sería ¿cuántas horas tienes para explicártelo? Pero vamos a decirlo, vamos a decirlo de una manera muy seca. Europa está en una perspectiva muy clara, que es entre el abismo y la ahogarse. Puede decidir si tirarse en el suelo o tirarse en el agua, porque la verdad es que la Unión Europea ha muerto. ¿Por qué ha muerto la Unión Europea? Porque fue una asociación comercial fundada para garantizar el dominio político-militar de los Estados Unidos, pero dentro de eso una competencia económica de un mercado que se pensaba que por su extensión, su dimensión poblativa, casi 550 millones de personas, podía ser, y su riqueza financiera podía ser un punto determinante en el dominio internacional del sistema. Por fin, aquel sistema que se dice que estaba basado en las reglas. ¿Pero cuáles eran las reglas? Dos, nada más. La primera que decía que Occidente manda al mundo y la segunda que decía que los Estados Unidos manda a Occidente. ¡Pum! Y se acabaron las reglas. ¿Qué es lo que sucede?
Sucede que en estos años, además que el conflicto de Ucrania, que ha vuelto a cambiar completamente la historia, como siempre pasa cuando se toca a Rusia, lo que pasa es que hay un enfrentamiento dentro del Deep State de los Estados Unidos entre una parte del Deep State y otra, una que está mayormente vinculada y ligada al Partido Demócrata porque es un grupo de interés, un lobby de un capitalismo apólide mesiánico que tiene la idea que la grandeza de los Estados Unidos se hace conquistando todos los países del mundo. ¿Cómo? Arrebatándolo, procurando desestabilización permanente, causando el caos político. Es la teoría del shock. Y otro que dice, yo tengo una situación económica tan dramática, porque con un nivel de inflación y una deuda impagable ya, y con una crisis vertical del sistema de consumo de los Estados Unidos, que me dice que no puedo seguir financiando guerras independientemente del hecho que el complejo militar industrial sea el volano de la economía. Yo tengo que modificar esa economía porque tengo que volver a una industrialización del país, tengo que volver a competir en los mercados y no puedo resolver todo simplemente sancionando el 74% de la población mundial, así como es hoy. Ese enfrentamiento tiene un punto en común, la comprensión clara que Estados Unidos ha perdido su leadership política, su leadership económica, su leadership militar. Y la claridad que tiene más la parte de Trump es que Estados Unidos ha perdido la guerra en Ucrania y no puede seguir manteniendo una guerra en Ucrania que es un desgaste espantoso. Porque la guerra en Ucrania es el último pedacito de la estrategia de ampliación a este de la OTAN. Precisamente responde a ese capitalismo mesiánico y apólide que piensa que para llegar a Asia Menor y completar el cerco del mundo hay que pasar por Rusia y llegar a Irán. ¿Cómo? A Rusia primero rodeándola, luego amenazándola, ahorcándola y luego derrotándola militarmente. Ese es el sueño de la OTAN desde el 2021 en la conferencia de Madrid, de cuando Rusia se pasa de ser adversario a enemigo. Y se le dice claro, la OTAN dice claro, que la derrota militar estratégica de Rusia es condición sine qua non para una paz en el mundo y para el control de Occidente sobre esto. Rusia, mientras tanto, ya no tiene el borrachón de Yeltsin, tiene Vladimir Putin, que en cambio sueña de volver a poner un papel de Rusia determinante tal como le corresponde por su fuerza política, histórica, nuclear sobre todo. Entonces te dice, hasta aquí llegaste con la OTAN, desde que no dijiste que no iba a dar un centímetro, metiste 14 países antes del Pacto de Varsovia y están todos rodeados, pero lo que se hace en Ucrania es otra cosa, es un experimento que antes no existía. Ucrania se vuelve un país mucho más que Canadá, 51 estados de los Estados Unidos. Los Estados Unidos deciden los acontecimientos, quién gobierna, qué hace, qué no hace y por qué lo hace de Ucrania. Instala en el sur de Ucrania, rodeado cerca de Rusia, 38 laboratorios militares por la guerra biológica, completamente escondido a la Organización Mundial de la Salud. Y la Victoria Nuland, el subsecretario de Estado, dice cualquier cosa pasa, ese laboratorio no debe llegar en manos a los rusos, cosa que en efecto, en cambio, sucedió. Vamos a ver qué había dentro de esos laboratorios, pero sobre todo Ucrania desde el 2014, con el golpe de Estado que vota Yanukovych, se vuelve la punta de lanza del ataque de los Estados Unidos y de la OTAN a Rusia. El Donbass es la región fronteriza entre Rusia y Ucrania y es la región habitada por casi todo rusófono, así como Odessa y así como la Crimea. Se dan referéndum para quedarse y hay el comienzo de una guerra del ejército de Ucrania contra la población civil en Donbass. En 7 años se dan 15.000 muertos. Frente a eso, Rusia dice, hemos estado pacientando hasta ahora, le damos nada más, hemos dado alguna ametralladora para que se puedan defender de los ataques, pero eso ya basta. Se dan con maniobras de 100.000 soldados de OTAN a 103 kilómetros de la frontera con Rusia y Rusia está obligada a meter 100.000 soldados en su frontera, eso en el 2021. Y cuando Rusia pide a Estados Unidos que se haga un encuentro rápido, una nueva conferencia de Helsinki para establecer la garantía de la seguridad regional para todo, Estados Unidos le contestan diciéndole que no van a ser ellos a establecer dónde los Estados Unidos pueden llegar después de no. Entonces Putin interviene. ¿Por qué? Porque no va a aceptar la entrada de OTAN, de la OTAN
de Ucrania en la OTAN, es decir, no va a aceptar misiles hipersónicos plantados a 4 minutos de vuelo de Moscú. Este es el cuento de la historia. Y el cuento de la historia es que desde el punto de vista militar, Rusia no podía perder. Cierro el capítulo de la guerra y paso a Europa. ¿Qué es el papel de Europa? Europa se cree en esa conjuntura de ejercer el máximo grado de presión con Moscú y obligarla a arrodillarse. Completamente idiota la idea, porque Europa piensa con las sanciones que le ponemos, el mercado que le quitamos y la fuerza política y militar que estamos en grado de meter como ayuda, Rusia no puede aguantar. Rusia se cae de la risa. ¿Por qué? Porque el crecimiento económico de Europa estaba basado en el hecho que Rusia regalaba prácticamente gas a toda la Unión Europea, comenzando por Alemania, que después lo volvía a vender a todos los demás países. El gas era tan barato y el petróleo era tan barato que eso permitió a la industria europea una competencia con toda la industria mundial y la presencia en sus mercados. Cuando se interrumpe la entrega de gas ruso, Europa está obligada a comprarlo de los Estados Unidos. El mismo gas, porque los Estados Unidos siguen hasta el 2024 a ser el mayor proveedor de gas para Rusia. Compran el mismo gas, pero pagándolo 4 veces más y comprando el líquido, el liquefato, y no el original. ¿Qué es lo que pasa en Europa? Que las cuentas energéticas se vuelve pesadísima, pesadísima, y con tal que las grandes industrias del automóvil, como Volkswagen, Audi, están obligados por primera vez, después de ser los líderes mundial, a cerrar. Hay una recesión tremenda en Alemania, que era la locomotora del mundo económico, desde 2 años de recesión, la Francia igual, Italia por ahí va, y la verdad es que Europa demuestra que no gana bajo el perfil diplomático, porque de los 194 países del mundo, solamente 52 se van con Europa a meter sanciones a Rusia. 140 dicen no, gracias. No gana en el plan político porque Rusia le vale un pito de lo que dice Europa, y no gana en el plan militar porque, sin embargo, con toda la ayuda de todo el bloque de OTAN, Rusia adelanta su territorio y tiene hoy el control de casi el 30% del territorio de Ucrania. Para cerrar, la cosa más grave es que Rusia demuestra en el campo de batalla que el nivel de armas y la capacidad de combate es muy superior a la de OTAN. Cosa que algunos grandes generales de los Estados Unidos habían avisado, habían advertido. Habían dicho, mire, tanto los misiles como los Orenshik, como los Sukhoi 23 nuevos, como la batería de S-400 y 300 antimisiles rusas son muy superiores a las de nosotros. Cuando llega Trump, dice, ¿por qué no le hicieron caso a esto? No vamos a poder ganar esa guerra. Entonces recuperamos el dinero que necesita. ¿Qué hay en Ucrania? Tierra rara. Pero es tierra rara, hay en varios países del mundo. La cuestión que hay en Ucrania es cercar y morder a Rusia o no poder hacerlo. Ahí se perdió. No lo van a poder hacer, no lo harán. Y la propuesta de tregua que le están haciendo en esos días, Putin se la tira en la cara diciéndole, ok, quieren tregua. Así esas son las condiciones. Y si no seguimos. La diferencia que pasa es que si Putin quiere, puede llegar a Kiev, pero nunca le ha interesado, ni le interesa, ni le conviene. Pero los Estados Unidos, por mucho que hacen, no pueden ya parar a Rusia. Europa de aquí entra en una crisis dramática porque antes tenía el apoyo militar de los Estados Unidos, el negocio con China y los hidrocarburos con Rusia. Ahora no tiene ni hidrocarburo con Rusia, ni el negocio con China, porque por exigencia de Biden cerraron un capítulo de la ruta de la seda, y mucho menos la defensa político-militar de los Estados Unidos. Así que está completamente en jaque. Y que levante 800.000 millones de euros para la arma no sirve a nada. Es suficiente 4 millones de euros para comprar un misil intercontinental balístico. Y la guerra no se va a hacer como la guerra de 1900 de trinchera. Si deciden de verdad de seguir jodiendo a Rusia y provocar a Rusia, la guerra va a ser cosa de minutos y dramáticos. No va a ser cuestión de tanquetas o de morteros. Así que lo que hace Europa, ¿qué es? Es adivinar cómo el complejo militar industrial, la parte del Deep State que está con Biden, digamos que está con los demócratas, piensan que el nuevo modelo de desarrollo industrial pasa por la producción bélica. Entonces se trata de reconvertir el sistema industrial europeo en un sistema industrial bélico.
Nadie le avisó pero de una cosa, se necesitan 20 años para hacer eso. Y en esos 20 años, la Europa seguirá siendo el nada, la nada completa, política, financiera y mucho más militar. La idea del ejército europeo es un cuento de hadas. No tienes una línea política europea, no tienes una economía europea y tampoco va a tener un ejército europeo. Así que esto es el, Marco, me extendí mucho y le pido disculpas, pero la pregunta que hace Europa es bastante amplia, digamos. No se te oye, no se te oye. Ya, Sí, ya, ya, ya. Es que aquí que no hubiera ningún ruido. Oye, está muy dramático lo que nos comenta Fabricio, pero muy puntual como siempre ha sido. Y sale, y es cierto. O sea, eso que me dices tú no necesito constatarlo. Así están, están dando palos de ciego, como decimos aquí en México, porque no sí. saben para dónde moverse. Pedro, ¿qué tienes que decirnos tú desde la visión latinoamericana? ¿O qué compartes de lo que está diciendo Fabricio? Bueno, yo empiezo agradeciendo por tu invitación y por el gusto de conocerlo a Fabricio. Muy puntual en realidad, denso, pero muy puntual el análisis. Yo coincido en lo fundamental. Me permitiría poner en un contexto que tiene que ver con mi deformación profesional y para ello empezaría por poner un matiz en la definición del orden mundial basado en reglas que decía con mucho humor Fabricio. Es un orden mundial basado en reglas que son dos. La primera es que el mundo debe obedecer a los Estados Unidos y la segunda es que los Estados Unidos debe obedecer a la City de Londres. Me va a permitir hacer una pequeña esbozo, o probablemente en algunas otras conversaciones hemos ido con más detalles. Ajá. La hegemonía mundial de los Estados Unidos es parte de un proceso de luchas encarnizadas que se desarrollan al menos en los últimos 800 años. O sea, es parte de una guerra civil en Europa continental, o en Europa occidental, digamos, de los últimos 800 años en el que se utiliza como carne de cañón a la gente de distintos idiomas, de distintas etnias, de distintos pueblos, pero básicamente para definir territorios, para definir estructuras de poder de determinados linajes, de determinadas familias que van trascendiendo desde el poder territorial y la disputa de la renta por la tierra hacia formas más modernas, incluyendo desde el capital precapitalista en la esfera del comercio, tanto de mercancías como, y lo más importante, porque es lo más dinámico y lo más insidioso, de dinero, ¿no? Em, y esta situación paradójicamente se proyecta sobre Estados Unidos, que al constituirse como un Estado-nación, con capacidades bélicas e industriales que se favorecen de manera fundamental en el segundo o el tercer paradigma, dependiendo de quién quiera hablar del tema de las fases de la revolución científico-tecnológica, eh, le permiten tener una gran potencia y una gran proyección a nivel mundial, pero que carece de la capacidad política para hacerlo con autonomía y termina subordinándose a la lógica que venía desarrollándose de este cruento proceso de guerra civil en Europa y sobre todo a una fracción muy específica que tiene su asiento en la City de Londres, pero que no termina no empieza ni acaba allí, ¿no? Es decir, son estructuras básicamente de los fondos financieros que vienen inclusive del oriente del Mediterráneo, pasan al Imperio Romano, pasan a Venecia, de Venecia a Ámsterdam, de Ámsterdam a la City de Londres, y que de allí colonizan buena parte del sistema financiero, no todo, de buena parte del sistema financiero gringo asentado en Wall Street. Esto yo creo que es fundamental porque es más o menos la imagen, eso lo dice muy claramente el rey Eduardo VII en una carta a su amigo del alma y admirador devoto, Teodoro Roosevelt, ¿no? Le dice, eh, eh, la raza anglosajona está obligada, está condenada a dominar el mundo y con su músculo y nuestro cerebro
Vamos a implantar la civilización. Bueno, es más o menos la imagen, hay una imagen, no me acuerdo el nombre de este bicho en una de las películas de Mad Max, ¿no? En la que hay un ogro así, un tipo muy musculoso, pero que tiene a un enanito que lo lleva en hombros a todo lado, en una especie de San Cristóbal satánico, en el que es el enanito el que lo guía, ¿no? Que lo guía. Y yo creo que es importante ubicar eso, sobre todo para entender cuál es la reacción de Trump. Porque, o sea, ¿qué implica Trump? Porque Trump no es un producto exclusivo de los Estados Unidos, es un producto en el que, digamos, es parte de un proyecto mundial de reacción a la globalización, en el que fuerzas muy importantes de Europa están ahí presentes, están ocultas presentes y en el marco de la continuación de esa guerra civil. Entonces, yo como pista, simplemente voy a tratar de hilvanar como para acabar pronto. Como pista, yo creo que la guerra contra Rusia, la guerra de la OTAN contra Rusia, era también una guerra secreta de los Estados Unidos contra Europa. Y es eso lo que está ahorita rebotando. O sea, es una guerra tremendamente exitosa, no en lo que tiene que ver con Rusia, que ahí se creyeron. O sea, Rusia cae en una provocación, no le queda otra que caer en la provocación y le sale el tiro por la culata a la OTAN. Pero en cambio es absolutamente eficaz y absolutamente exitosa la agenda oculta de esta guerra que tenía que ver con la latinoamericanización de Europa. Es decir, este es un tema que lo venimos denunciando hace 15 años, ¿sí? Muchísimo antes de lo de la guerra, ¿no? Es decir, en las discusiones de la nueva arquitectura financiera, nosotros y tratábamos inclusive, y había ciertos niveles de apertura en sectores de las élites europeas, sobre todo de la Europa continental, no solamente de la izquierda, yo diría inclusive con más sensibilidades en sectores de la derecha, con alguna presencia un poco más sensible de los temas nacionalistas, que veían venir el ataque anglosajón en contra de la Europa, Europa occidental continental, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que es crucial ubicar esto, no porque esto se resuelve en términos de, o sea, cuando hablamos de nacionalidades y de geografías, en realidad hacemos referencia a la capacidad de ciertas fuerzas de poder vinculadas a la reproducción del capital financiero ahora, que ocupan y manipulan el aparato del Estado-Nación. Y no solo el aparato bélico, sino el aparato político, el aparato económico, el aparato institucional, el aparato cultural de los estados-nación para proyectar su poder sobre el resto y para definir sus diferencias, que insisto, son parte de una guerra civil ya de 800 años y que hace 500 años se dieron modos para modelar la globalización, o sea, para occidentalizarnos o para, como decía Lacan, occidentarnos, occidentar al mundo entero, occidentarnos con la sumisión de América a una determinada división internacional de trabajo, occidentar África con el tema de la trata de esclavos, etcétera, etcétera, y occidentar a Asia con el tráfico de drogas, ¿sí? Así de abierto. Entonces, en el corazón de todo ese proceso, a pesar de que la fuerza principal, pongamos, pueden haberla puesto otros, en el caso, por ejemplo, de América, España hace el trabajo sucio, pero quienes terminan convirtiéndose en fuerza dirigente, inclusive ocupando a España, inclusive cooptando el aparato imperial español, son intereses básicamente ligados a una determinada forma de capital de préstamo que no le queda otra por algún momento, por algunos siglos, de someterse al dominio de la lógica del capital productivo, pero que sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial y como parte de la revancha de Inglaterra en contra de los propios Estados Unidos, hay una guerra secreta que vuelve a emerger ahora en la política de Trump como parte de la guerra secreta de Inglaterra en contra de Estados Unidos, se perfila como un nuevo tipo de capital financiero no vinculado al capital productivo, no sometido al capital productivo,
como había sido la historia exitosa de consolidación del modo de producción capitalista, eh, sino que se convierte en una hipertrofia parasitaria que estrangula la dinámica del capital productivo, a la que, sin embargo, el capital productivo le puede hacer frente porque entra en una dinámica de innovación sin precedentes, una dinámica de innovación que ya no opera en los ciclos largos de Kondratiev, ¿no es cierto?, 40, 60 años, sino que hay un proceso de innovación disruptiva casi permanente desde los años 60 y no para. Entonces el mundo entero queda inundado de mercancías demasiado baratas para las ganancias que exigen, las tasas de ganancias que exigen los monopolios de estas fracciones que prácticamente se van asentando hacia, no exclusivamente, pero van asentándose sobre el eje angloamericano y sobre todo en la institucionalidad y en el territorio y en estructuras de poder norteamericanas, pero con sus raíces en esta guerra civil centenaria, ¿no? Y entonces el capitalismo se vuelve prisionero de su propio éxito productivista y entra en un proceso en el que la creciente tecnificación del proceso productivo obliga a separar cada vez más lo que son los fierros, es decir, el costo hundido del capital fijo, con respecto a lo que es el mecanismo de atrapar, de capturar la ganancia sobre la base de un desarrollo mucho más acelerado del capital ficticio de lo que había estado dándose hasta entonces. Es decir, un capital ficticio que representaba de manera muy cercana la dinámica del capital productivo, de pronto se despega y empieza a plegarse sobre sí mismo y se convierte en ese capital, en ese carrusel autorreferencial de hipertrofia especulativa, cada vez menos sometido a la dinámica del capital productivo, pero cada vez más enfrentada a la dinámica del capital productivo, que puede sobrevivir con relativa tranquilidad cuando se somete al mundo socialista, cuando se somete a la fuerza de trabajo del mundo socialista. En China, por la estrategia que asume Deng Xiaoping de aliarse para poder de hacer un pacto, digamos, de simbiosis con el capital occidental, con el capital angloamericano, para permitir al pueblo chino acceder a la tecnología con el tema de la deslocalización, pero eso significó el incorporar a la dinámica de explotación capitalista, a la dinámica de producción de plusvalor y cada vez más de plusvalor relativo, más y más tecnificado, a 1.000 millones de chinos, pues. O sea, fuerza de trabajo baratísima. Y por otro lado, con el desplome, acabo con esto, déjame acabar la ideita y me callo. Y por otro lado, al antiguo bloque socialista de Estado, que se desploma, que se desploma además por una implosión autoprovocada por la nomenclatura, por el propio partido, los propios partidos comunistas que se venden básicamente a la City de Londres. O sea, ahí interviene Estados Unidos, pero si ustedes se ponen a ver dónde están los oligarcas rusos, los que no están con Putin ahora, por ejemplo, claramente están vinculados a Israel y a la City de Londres. No es a los Estados Unidos. Los Estados Unidos mandan con el equipo de Harvard, en el que también estuvo Jeffrey Sachs, a pesar de que él pretendía otra cosa. Pero básicamente, en términos de intereses económicos, lo que sucede, o sea, el desplome o la conversión capitalista, la privatización en Polonia, en casi todos los países de Europa occidental, perdón, de Europa oriental y de la ex Unión Soviética, básicamente se trasladan hacia la City de Londres, hacia Inglaterra, hacia el Imperio Británico, pero en una nueva condición de separación, ¿no es cierto? En la que desde el capital ficticio, este capital ficticio que se pliega sobre sí mismo, que se estructura sobre sus estructuraciones, ¿no es cierto? Están sobrevolando para atrapar oportunidades en el cortísimo plazo de rentabilidad, la más alta rentabilidad que no pueden seguirlo sosteniendo sobre la base
del anclaje que significa el capital fijo, el costo hundido del capital fijo. Entonces, es en esa circunstancia que los Estados Unidos van perdiendo cada vez más su autonomía, no solo productiva, sino su autonomía de proyección imperial, su autonomía de proyección política, que en realidad les dura muy poco, es decir, prácticamente les dura tal vez los años dorados de Roosevelt y unos pocos años después de la posguerra, y que terminan siendo prácticamente reventadas con el arrinconamiento a Nixon en torno a la ruptura de Bretton Woods, ¿no? 1971-73. Entonces, acabo con esto. Dale. Lo que vemos ahorita es que este neoliberalismo, ¿sí? Ha transformado la lógica del capitalismo monopolista, no de una cuestión determinista, sino que es una decisión política de una estructura de fuerzas en las que las élites norteamericanas se han ido desnacionalizando. Puede ser que, aunque los individuos puedan ser los mismos, pero el proyecto norteamericano se perdió, o sea, se ha ido diluyendo, en el que la política exterior claramente, ¿no es cierto?, entra en contradicción con los intereses estratégicos de los Estados Unidos, aunque parezca paradójico, y que más bien favorece la sobrevivencia, obviamente en las sombras y como un socio menor de lo que fue antes del Imperio Británico, tremendamente, tremendamente golpeado con la descolonización y sobre todo después de la derrota de la aventura de Suez, y que le ha permitido recomponerse en eso. Pero lo que es más importante es que también esta lógica ha obligado al aparato productivo de los Estados Unidos a desnacionalizarse y a funcionalizarse a esta lógica del capital especulativo cuyo cerebro, como en el caso en la figura del enano y el gigante, ¿no es cierto?, está en este tándem la City de Londres y Wall Street. Entonces, para acabar, Trump es la reacción, o sea, forma parte, es la expresión, es la cara visible, aunque él mismo pertenece a estas redes especulativas, cuasi mafiosas, ¿no es cierto? O mafiosas enteras, que enredan, digamos, esta nueva condición del capital especulativo, pero representa a las facciones que pierden en este proceso de neoliberalización. O sea, que ganan perdiendo, es decir, que ganan en una circunstancia en términos pecuniarios, se proyectan, pero terminan perdiendo en términos de los que son sus posiciones de proyección estratégica. Ok. Y esta situación de la industrialización, de la reindustrialización en los Estados Unidos, ¿no es cierto?, nos remite nuevamente a las dos reglas del mundo basado en reglas. Entonces, sigue siendo los Estados Unidos al que hay que obedecer, los que el mundo entero tendrán que obedecer, y ya no con las sutilezas de la hipocresía y la alcahuetería que habían primado en las últimas décadas, sino con el garrote puro y limpio a lo Teodoro Roosevelt. Pero la segunda regla si será que los Estados Unidos deben obedecer a la City de Londres, es lo que está siendo puesto en cuestión ahorita. Ok, bueno, entonces, la visión, bueno, entiendo que tu visión de Pedro está basada más bien en la cuestión financiera que está supeditada en este caso de Londres. La visión que nos deja Fabricio, pues bueno, es terrible porque Europa no tiene para dónde hacerse, perdió la fuerza, lo que le daba fuelle, que era lo energético, la energía que le daba Rusia, el mercado que de alguna forma tenía con China, y vamos, están ahorita acabados, por decirlo así. Entonces, en el caso de Trump, es lo que le está pasando dramáticamente a Europa. No sé si quisieras comentar algo tú, Fabricio. Mira, hablemos claro, el mundo ha cambiado completamente con la segunda revolución, la tercera revolución tecnológica, ha cambiado completamente. Y la cuestión es que es un mundo muy completamente diferente de lo que se habían imaginado estos señores en el 1989, cuando, como dice Pedro, los dirigentes comunistas se venden a la City de Londres y dejan ir al país. Yo creo que es un poco más compleja la cosa, pero sí hay también esto. A ver, ¿cuáles son hoy los fundamentales para vivir de cualquier país?
tener los recursos que todos tienen menos que Estados Unidos y Europa. Es decir, alimentos, biosfera, agua dulce y, sobre todo, tierra rara, minerales. Uno a veces se olvida que cuando ataca a Rusia está atacando el segundo productor mundial de petróleo, el primer productor mundial de gas, la primera reserva de oro del mundo y uno de los mayores yacimientos de 14 de las 17 tierras. Un territorio inmenso, grande, 2 veces exacto como toda Europa, mucho más grande que los Estados Unidos y que abarca 3 continentes. Estamos hablando de este orden de grandeza. Entonces, el problema es que la guerra en Ucrania sigue demostrando una vez más que tú tienes que tener algo que producir, tienes que tener una planta industrial eficiente, tienes que tener amigos en el mundo para resistir. ¿Qué hace Putin? Putin cambia simplemente la dirección del chip y en vez que tirar su petróleo y su riqueza hacia Europa, la tira hacia China, hacia India, hacia otros países del sur del mundo. ¿Por qué? Porque mientras lo que ha llegado a, perdona, yo siempre pido disculpas por mi español, que No lo te que ha preocupes. llegado a acabar con el orden mundial es el nacimiento de los BRICS. Y el nacimiento de los BRICS no es una cosa que se da por casualidad. Comienza en Cancún en los años 2000 y termina hoy donde los BRICS tienen el 47% del Producto Interno Bruto del mundo, mientras que el G7 no llega al 39%. Ese sobrepaso nunca se lo iban a poder imaginar. Y a ver, ¿quién es que dirigen los BRICS? Son los 2 poderíos más grandes. China, primer país por economía mundial y primer país de comercio mundial. Quiero recordar que de los 194 países del mundo, 130 de ellos tiene China como primer socio comercial. Segundo, la otra potencia político-militar que es Rusia. Y China que también se está entrenando para tener una potencia militar tremenda. Hay al final del 2010 y al comienzo de esta década un acuerdo estratégico entre Rusia y Europa. Perdón, entre Rusia y China. ¿Qué es lo que pasa? Por eso lo que se decía antes a propósito de la guerra si era contra Europa es cierto. El arreglo que había entre la ruta de la Franja y la Seda y el arreglo que había con Rusia de intercambio de productos manufacturados y dinero a cambio de productos hidrocarburos, de productos energéticos, estaban configurando un país gigantesco que se llama Eurasia. Y esta Eurasia hubiera acabado completamente con la economía de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en realidad Europa, Rusia y China, con la ayuda incluso de Irán, Arabia Saudí y otros países y Turquía, no tendrían por qué hacerle caso a la existencia de los Estados Unidos. Pues desde un punto de vista económico, monetario y militar, no tendrían por qué. Y tan siquiera industrial. Estamos hablando de Estados Unidos, un país que tiene ya un nivel espantoso, es decir, 47 millones de pobres que no meten juntos 3 tiempos de comida, que le da un término parecido a los países del sur del mundo con respecto a la economía social de mercado, en vez que la grande podería mundial. Entonces, Estados Unidos interviene para romper los lazos entre Europa y Rusia. Y pensando que ahora nos vamos con Rusia y cuando hemos terminado Rusia, vamos con China. Porque no se puede ir con China porque China tiene el apoyo estratégico de Rusia. Y lo mismo vale por Israel, que piensa de agarrarse a Siria para después ir con Irán, pero Rusia hizo un acuerdo estratégico de defensa mutuo con Irán. Entonces Israel se quedará así, con el catarro en la gola. No podrá. ¿Qué es lo que sucede en realidad? En realidad se está dibujando completamente un orden mundial multipolar que el Occidente no había previsto, que no había ni pensado. Tuvo la oportunidad de mandar todo el mundo desde el 89 para acá y en vez de ampliar los derechos de todo, solo inventó esa cagada de la política green que en realidad nada más que funciona. Funciona que yo te mando las producciones industriales hacia el este y el sur del mundo, yo vivo enriqueciéndome no solo de servicios, sino que vivo enriqueciéndome de computadora con que pongo el shift y maniobro millones de millones de miles de millones. Es decir, yo me ocupo de la financiarización de la economía. Otros se ocuparán de la producción de bienes
Y esos bienes se vienen a mí porque yo tengo el mando político militar del mundo. Y entonces hago qué cosa? Hago que cubro esa distancia entre el 25%, 27% de la producción mundial que tengo y el 52% del consumo mundial. Esa diferencia me la voy a agarrar en los países donde está. Es el fundamento del capitalismo mesiánico y apólide. Cuando llega Trump, Trump llega a decir, ¿yo por qué debo hacer la guerra a Rusia? ¿Y por qué debo hacer la guerra a China? Hermano, es cuestión de business. Yo me hago socio con los dos y Europa es un detalle. Y cualquier otro país del sur, los árabes, son un detalle. No me interesa nada. Tengo una referencia ideológica en la relación con Israel. ¿Por qué? Porque no son los Estados Unidos que deciden lo que hace Israel, sino que al revés. Es Israel que decide lo que hace los Estados Unidos, ya que el mando político militar israelí se ha apoderado de Estados Unidos. Basta solo con ver cómo está compuesta el Congreso, cómo está compuesto el Senado y cómo están los mayores bancos y las mayores grandes empresas de los Estados Unidos, que son judías. Entonces, lo que te quiero decir es que cuando Trump dice, ok, yo me arreglo con Rusia y con China, no me necesita esa campaña diaria que moviliza millones de personas para desestabilizar el planeta, para nosotros tener el caos, porque no es cierto que en el caos yo gano. ¿Qué sucede? Que la OTAN tiene un costo espantosamente enorme y Trump se pregunta, junto a Musk, ¿qué sentido tiene ese aparato? A diferencia de lo que la gente piensa, la OTAN no está hecha para defender los países de Occidente. La OTAN es la defensa de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos, está claro, y lo entendieron en Europa, que los otros de Occidente no están en capacidad de defender a Estados Unidos. Que Estados Unidos se puede defender solo. ¿Por qué? Porque, como te decía al comienzo, la guerra ya no es cuestión de tanqueta y tropas y trinchera, sino que la guerra se vuelve, en el caso sea entre potencias, lamentablemente a una guerra rápida y devastadora. Entonces, dice, yo tengo un gasto para mantener la OTAN en Europa que es espantosamente grande. Creo que se chupa casi el 30% del balance militar de los Estados Unidos. ¿Para qué? Tengo la atención estratégica hacia la región Indo-Pacífico. Es decir, mi preocupación mayor es el brazo de hierro que tengo con China, la cuestión de Taiwán, la cuestión de que le importa poco por cierto aspecto, por otro mucho. Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea del Sur. Esa es la parte estratégica para Trump. ¿Y ahí qué hay? Ahí hay que buscar un arreglo con China. ¿Por qué? Porque a pesar de las 20 bases de los Estados Unidos que representan el mar de China, en el mar de China, no en el mar de Wisconsin, en el mar de China, y que protestan porque China se mueve y hace ejercitaciones en su casa, imagínate. La cuestión de Taiwán no se resuelve porque Taiwán es el primer productor de semiconductores en el mundo. Pero los chinos han demostrado que no necesitan Taiwán. Hace 2 meses se acordarán cuando los chinos han salido con un sistema de inteligencia artificial mucho más Más eficiente y desarrollado. más rápido, más barato. Y con 4 pesos lo hicieron, no con las inversiones multimillonarias, con 4 pesos. Entonces, ese mundo ha cambiado y los Estados Unidos ya no controlan el flujo económico, el flujo social, no controlan sobre todo el equilibrio, ya no son garantes de la paz, ya no son garantes del orden, han perdido su leadership y esto es lo que produce. Y los babosos europeos creyendo que ellos pueden vivir sin Estados Unidos. El día que Estados Unidos de verdad haga un paso para atrás a Europa, Europa simplemente se cae porque ha vivido 70 años bebiendo del agua de los Estados Unidos y ahora no sabría qué hacer. Pedro, en relación con Trump y América Latina, ahorita nos explicaste bien la visión que tú tenías de Europa en cuanto a la City. ¿Cómo ves las cosas? Te digo, porque aquí me queda claro que Fabricio menciona el abandono de Europa y que Europa no sabe a dónde hacerse porque realmente le dinamitaron los contactos que tenía con los que sobrevivía. Está condicionada ahora a sobrevivir a Estados Unidos y Estados Unidos le dice, bueno, le sale más caro lo que le vende Estados Unidos y ahora le dice, ¿sabes qué? Ya no te voy a mantener militarmente, ahora que vas a ser independiente, pero todo me lo vas a pagar a comprar a mí. O sea, todavía eso, yo, o sea, antes te salía gratis, ahora no, ahora me lo compras. Todavía. Digo, y en el caso de América Latina, ¿qué ves Es tú? al revés. En el caso de América Latina, hermano, es al revés, porque América Latina es necesaria estratégicamente a los Estados Unidos. Primero, porque América Latina tiene todo lo que los Estados Unidos quieren y que no tienen.
es decir, los recursos fundamentales que te decía antes, alimentos, energía, biosfera, agua dulce. Ya solo Venezuela solo es en capacidad de garantizar buena parte de las necesidades de Estados Unidos. Y Latinoamérica tiene un territorio que ellos pueden pensar a defensa de ello, pero sobre todo es un lugar, es un laboratorio político y es un laboratorio de control social y político por parte de los Estados Unidos indispensable. La diferencia que hay con Estados Unidos sin Latinoamérica y con Latinoamérica es la diferencia que corre entre una potencia y una superpotencia. Para llegar a ser superpotencia, Estados Unidos necesitan de Latinoamérica. Ahora, muchos esperaban que con el nombramiento de Narco Rubio, así como lo llaman, la tensión es con los países, digamos, sobre todo con los países del ALBA se hubiera dado mucho más fuerte. Y aparentemente no es así. No es así, ¿por qué? Porque en este momento Trump gana más golpeando los sectores internos a los Estados Unidos que fueron actores de la persecución hacia él. Entonces el FBI, la CIA, la USAID, todo ese instrumento, ese aparato de poder vinculado políticamente al Partido Demócrata, que ha sido el perseguidor más grande, el verdugo de Trump. Cuando terminará eso, Trump pondrá un ojo sobre América Latina, pero con cuidado, porque el hecho que haya declarado prácticamente huérfano de los Estados Unidos a todo lo contrarrevolucionario listado ahí en Miami o en otras ciudades, y que vea cómo buscar una salida con la relación con Venezuela, y que no esté atacando ni a Nicaragua ni a Cuba, eso dice que él se está teniendo la pieza latinoamericana como pieza del ajedrez con que jugar con China y Rusia. Te la voy a decir en una cosa muy clara y definitiva. Ya hoy no es posible ir donde los chinos y los rusos y decirle, bueno, nosotros nos vamos de ahí, pero ustedes vayan de Latinoamérica. Ya no es posible, porque ya la penetración de China en Latinoamérica hace que casi 27 países le deban una cantidad de dinero espantosa. Hace que ya la infraestructura moderna, la última, el puerto en Perú, sea China. Hacen que la capacidad de absorber las exportaciones alimentarias y de otro tipo sea nada más en la relación con China. Imagínate, Brasil sobre todo. Entonces esto ya no es posible. Y los rusos tienen una relación de fraternidad con Latinoamérica que va a llegar a desembocarse exactamente como la que tienen con África. Los rusos sustituyeron por completo lo europeo en África. La Wagner ahora está donde estaba el ejército francés, que acaba de retirarse de último hasta de Senegal. O sea, los franceses han perdido completamente el área francófona de África y los rusos están allá con su tropa y los chinos están allá con sus ingenieros y sus obreros. ¿A construir qué cosa? La primera respuesta al problema más grande que tiene la humanidad, uno de los más grandes que tiene la humanidad, es decir, de 500 millones de personas que se alistan para migrar de un continente para otros continentes, y la manera única de resolver esto es producir una riqueza de África y una capacidad productiva en África que empuje a los africanos a no migrar, a quedarse allá, porque van a tener de lo que necesitan. ¿Quién está haciendo eso? China. Para garantizar el control de un continente que siempre ha sido metida en guerras, ¿quién está ahí? Los rusos. Es decir, lo que no lograron hacer los occidentales, lo están haciendo ellos. ¿Y quién le va a decir a Rusia y China, que controlan juntos el 70% de los recursos mundiales? ¿Quién le va a decir, quítense, háganse a un lado porque viene ahí Francia con su... Te voy a dar un número que te da risa. Cuando Macron y la Unión Europea dicen no vamos a rearmar para que los rusos se callen, cuando estamos hablando de los misiles intercontinentales nucleares franceses, estamos hablando de 290 misiles. Y los ingleses son 225. ¿Ok? Bueno, los rusos son 6.000. O sea, no hay comparación. ¿Qué coño de amenaza tú le puedes dar a Rusia? No solo, los rusos ya han difundido una reforma de la doctrina de seguridad nacional que dice que cualquier ataque hasta convencional por un país directo de OTAN significaría una respuesta nuclear. Y han presentado un pequeño mapita donde dicen que desde Kaliningrad, sin contar los submarinos que tienen en el mar de Azov y en el Mar Negro,
Ya solo de Kaliningrad, los Orange Chic, que son misiles con testada múltipla, son casi 12 nucleares, armados nuclearmente, alcanzan, la capital que alcanza más leja es París, que se necesitan 11 minutos. En Berlín son 3 minutos, en Roma son 6 minutos, y llegando así a golpear cualquier lugar de Europa. Entonces, ¿qué amenaza puede tener Rusia? No se sabe. No solo por la densidad poblativa y por el número de ciudades que tiene Europa, es militarmente muy frágil, porque donde tiras cualquier cosa, agarras unas ciudades. Rusia tiene millones de kilómetros de estepa, de lugares donde tú tienes que concentrarte solo en Moscú, en San Petersburgo y en otras dos ciudades, que es mucho más fácil defender que no cuando sean decenas y centenares las ciudades. Entonces, desde un punto de vista militar, si lo que te estoy diciendo no es que es fruto de mi experiencia militar, que no la tengo, sino que, es repito lo que dicen los generales aquí, que dicen, tan loco perdido, no se metan con la Rusia que nos quiebra en cuatro. No es a nuestro alcance, ni junto a los europeos, ni junto. El ejército italiano, por ejemplo, tiene el número más alto del mundo de generales, pero uno de los menores como tropas, imagínate. Es decir, estamos hablando de un lugar donde la gente se harta, tiene su business y crecen sueldos maravillosos. Pero Europa, la única forma que tiene de sobrevivir es que vuelva a abrir a China en el comercio y que acabe con las sanciones con Rusia y vuelva a tener el petróleo y el gas ruso y que le diga a los Estados Unidos, ok, ya que estamos solos, nosotros solo construimos una política de desarrollo del continente. Y esto pararía todo. Como están haciendo exactamente lo opuesto para obedecer al orden, al deep state de los demócratas, están condenados a... Hay un chiste aquí en Italia para definir la posición en Europa que dice esto, que Europa parece el hombre que cuando se da cuenta que la mujer se lo ha pegado, para venganza se lo corta. Esto es lo que está haciendo Europa. Así que esto es, eso es el El final. punto, el punto, Pedro, bueno, tu visión particular de todo eso está generándose, obviamente ya tiene tiempo, pero obviamente Trump está condicionando que las cosas se aceleren más. Me queda claro, a mí me da miedo que, yo lo he comentado en otras ocasiones, que Trump le haya dicho a Rusia, mira, bueno, quédate con Europa, haz lo que quieras, ellos me compran, yo me salgo de ahí, me van a comprar dinero con qué defenderse, pero ¿para qué? Para entonces quedarme con el patio trasero, que es América Latina. Y tuvimos antecedentes de eso con la anterior comandante, la Richards, que ya no está ahorita, cuando en el reporte que hace su viaje a Washington sobre América Latina dice, tenemos agua, tenemos, espérate, pues si no es tuyo, es nuestro. No, y ahí decía, tenemos. Entonces, a mí me queda la idea de que, en base a también lo que está diciendo Fabricio, él ahorita está ajustando sus piezas, no ha pasado ahorita gran cosa en América Latina, la verdad, no ha habido ataques contra Nicaragua, contra Cuba, contra Venezuela, nomás que le quitaron el contrato de Chevron, es todo, porque Exxon está presionando ahí, hay otras cuestiones ahí, digamos que él lo está viendo ahorita América Latina, pero no significa que no vaya a decir, esta es mía, con todo y los problemas que puede plantear el que esté Rusia y China ya metida aquí. No sé cómo veas tú las cosas desde donde estamos nosotros, desde donde estamos en América Latina. Bueno, nuevamente voy a tomar ventaja la excelente síntesis de Fabricio. Obviamente las cosas siempre son un poquito más complicadas de lo que se puede plantear en Pues cuatro sí, segundos. el tiempo que tenemos, ¿no? Y entonces, para ubicar en ese contexto el tema de América Latina, como decíamos, así como se pretendía, esto es un proyecto de largo plazo, la hegemonía norteamericana empieza a resentirse mucho antes que el aparecimiento de los BRICS, mucho antes de la independencia de China, de Chinamérica, ¿sí? Porque había, por un lado, la tendencia descendente de la tasa de ganancia. Insisto, aquí hay un problema de rentabilidad que no lo podían resolver. Y la forma de armar la cosa fue recurriendo a la esfera de la circulación, al tema del capital de préstamo, al tema de la deuda, al tema de los derivados financieros, del shadow banking, del shadow budget, de la, de las guaridas fiscales, en fin, toda una serie de elementos que iban perforando el sistema de estados-nación, inclusive el propio sistema de estados-nación controlados por el imperio, que habían constituido el imperio y el eje angloamericano.
Yo creo que es importante ubicar en eso el tema este del patio trasero, ¿no? Porque en esa situación hay una reconquista también de América Latina por parte de las redes de lo que antes fue el Imperio Británico, ¿sí? Es decir, no solamente que es la lógica de especulación, la lógica financiera que no se somete a la dinámica del capital productivo monopólico como había sido, por ejemplo, los estudios de Hilferding, de Lenin, de Suisse y Baran en torno al capital financiero, sino que esa nueva dinámica autorreferenciada del derivado financiero que se pliega sobre sí mismo, del capital ficticio que se pliega sobre sí mismo, había transformado de manera crucial el rol de América Latina en su relación con los propios Estados Unidos. Y es eso lo que está ahorita Trump tratando de recuperar. El eje crucial para esta transformación geoestratégica del continente, del subcontinente, fue la trampa de la deuda en los años 80. Trampa de la deuda que había tenido efectos formidables en mandar abajo el socialismo de Estado, ¿no? Sobre todo en los países de Europa Oriental, pero que había transformado también la relación con el sur global, el nuevo orden económico internacional que se venía peleando y con excelentes resultados desde el espíritu de Bandung, desde los procesos de descolonización, fue puesto, no solamente fue totalmente disgregado, sino que fue desmantelado en términos de propuesta ideológica, de propuesta cultural, de propuesta civilizatoria. Hay que tener cuidado porque ese triunfalismo, ustedes leen los documentos de la izquierda, pero también los documentos oficiales, por ejemplo, de Naciones Unidas, o los estudios que habían, por ejemplo, respecto al desarrollo capitalista, al desarrollo independiente de las nuevas repúblicas en África a finales de los años 70, principios de los años 80, pues tenían más o menos el mismo grado de esperanza que ahora se están viendo en el mundo multipolar, en lo que pueden ser los BRICS, ¿no? Mucho cuidado. Entonces, la capacidad de reinventarse, no del capitalismo solamente, sino de esta fracción, con esta capacidad, esta ductilidad, esta plasticidad que le proporciona el estar totalmente desanclada respecto a la realidad y que funciona solamente desde el fetiche, dinero que genera más dinero, ¿no? eh, es tremendamente potente y plantea una situación con respecto a América Latina que abre las puertas para una inserción paradójicamente, ¿no es cierto?, que le sale el tiro por la culata. O sea, a Estados Unidos, su patio trasero, que había estado directamente condicionado en términos productivos, en términos de la estructura productiva, en términos de su geografía, en torno a las necesidades, no solamente de industrialización, sino de mercado final para las manufacturas gringas, queda totalmente desdibujado a partir de la crisis de la deuda, precisamente porque entra en esta lógica del capital especulativo. Esto aprovechan los nuevos centros mundiales de las manufacturas, primero en el sudeste asiático y luego China, ¿no? Entonces, le salen los tiros por la culata, pero por los cuatro costados. Y los que medio se defienden son aquellos intereses que residen justamente en la City y en Wall Street, ¿no? Obviamente Israel, como bien mencionaba Fabricio, es un elemento fundamental, aparece públicamente sin descaro, ¿no? Sin ningún cuidado, digamos, con todo el descaro, aparece dominando la situación, pero el problema es que Israel a su vez es parte, o sea, es una parte, es un instrumento es un instrumento armado en los varios sentidos de la palabra de estas fracciones que han venido gobernando desde la City, ¿no? Es decir, clarísimo, clarísimo ahorita el tema, Goldman Sachs es la City y son judíos, JP Morgan Chase es la City y son judíos, BlackRock es la City y son judíos, y para Rothschild. variar, los Rothschild es la City y son judíos. Entonces, cuando hablamos de Macron, no hablamos de Francia, hablamos de la City. Y cuando hablamos de los Rothschild, paradójicamente, ¿no es cierto? Los Rothschild son una familia de origen alemán, pero el problema es quién está detrás de esas familias alemanas, ¿no? Entonces, por eso yo lo planteaba en estos términos, porque es muy importante no caer en los estereotipos, pero entender que se está dando esta dinámica. Entonces, cuando se plantea, insisto, se plantea este cambio de las reglas, ¿no? La primera regla fundamental es que el mundo tiene que obedecer a los Estados Unidos y primero a América Latina. Y aquí yo creo que vamos a pasar
de un soft power basado en la hipocresía y en la alcahuetería, a un soft power basado en el cinismo y la obscenidad, o sea, el ejercicio de la fuerza bruta de manera obscena, de manera abierta. América Latina no creo que tenga posibilidades de resistir eso porque está desunida. Ujú. Y China ya se vio en el caso de Panamá, ¿no es cierto? No tiene capacidades de dar una respuesta a eso. Las disrupciones en las cadenas de valor son parte de este reacomodo que pretende el proyecto que representa Trump. Y no habría que confiarse mucho respecto a que tengamos la infraestructura, por ejemplo, del puerto de Chancay, y eso ya garantiza que las cosas no funcionen. Yo les hago acuerdo que para que funcione el puerto de Chancay, todo el manejo, pero colosal de soya que viene desde Brasil, ¿no? Fue transportado de una manera también multimodal a través de vía fluvial y luego por una carretera carísima que fue financiada por los gobiernos de derecha en Perú. Bueno, esa carretera no se la utiliza. O sea, varios años, una de la infraestructura más cara que se ha hecho en Perú, ¿no? Después del puerto de Chancay, lleva muchísimos años que no puede ser utilizada porque hay un manejo mafioso de las cosas. Hay una movilización de fuerzas locales para boicotear el asunto. Como hay una movilización, por ejemplo, de fuerzas locales desde Chile para provocar inclusive, para movilizar la posibilidad de conflictos, reavivando viejas rencillas territoriales, ¿no es cierto? Rencillas territoriales que van a ser instrumentalizadas para bloquear el tema de Chancay. Es decir, desde Chile ya se plantea la oligarquía chilena, aquellos que financiaron y soportaron a Pinochet, muchos de ellos además palestinos, para que vean ustedes cómo son de paradójicas las cosas. Oligarquía palestina que tiene muchísima fuerza en Chile, ¿no es cierto?, está queriendo instrumentalizar la bronca para boicotear el puerto de Chancay y lo hace a través del gobierno progresista, o sea, las fuerzas progresistas que están ahorita en el gobierno de Chile con todas sus limitaciones. Entonces, yo creo que es muy importante ubicar qué es lo que le está sucediendo a América Latina rápidamente, ¿no es cierto?, frente al desmantelamiento estratégico de varios centros, de varios focos de conflicto que han sido el eje de los mercados de armas durante las últimas décadas, ¿no es cierto? Yo me refiero inclusive, aunque paradójicamente así sucede con el tema del Medio Oriente, o sea, o de Asia suroeste, ¿no es cierto? Y yo creo que ya no es un mercado tan rentable y necesitan reactivarlo en América Latina, provocando todo tipo de rencillas. O sea, ya no es la época de la industrialización por sustitución de importaciones, ya no es la época del New Deal, ya no es la época del buen vecino, ya no es la época de la democracia, la constitución y los derechos humanos de Carter. Todo eso ya pasó a ser un tema disfuncional. Ahora, lo que interesa en el nuevo ejercicio de rentabilización, obviamente el tema extractivista, el tema de la provisión de recursos, pero muchísimo menos en términos de mercado de los productos finales, como fue en décadas anteriores, como fue el elemento central del hinterland latinoamericano para el poderío industrial de los Estados Unidos de la posguerra. Y ahorita el punto fundamental está vinculado, por un lado, al complejo industrial militar con sus apéndices de Big Pharma y de Hollywood, obviamente. Y para poder vender armas tienes que evacuar inventarios y para poder evacuar inventarios tienes que armar conflictos. Entonces van a haber todo tipo de conflictos fronterizos, secesionistas, étnicos, ecologistas, guerrilla. Acuérdate que en la época de Lugo, ¿no es cierto?, apareció una guerrilla. O sea, esperaron en Paraguay que aparezca un gobierno de izquierda, el de Lugo, y ahí apareció una guerrilla que, oh sorpresa, el momento en que le tumbaron a Lugo, desapareció la guerrilla. O sea, guerrillas a la carta van a empezar a florecer por todos lados. Entonces, mucho cuidado con ponernos muy triunfalistas respecto a esto. Hay sin duda vectores fundamentales, ¿no es cierto?, de esperanza y vectores fundamentales que abren las puertas para otro tipo de futuro, inclusive de manera paradójica en las respuestas de extrema derecha que se están dando en el centro del imperio, inclusive allí, por los niveles estructurales de descomposición endógena.
Van a plantearse, van a tener que replantearse una cantidad de mecanismos. Y porque, como bien lo ha mencionado Fabricio hace un momentito, la alternativa es la guerra nuclear. La alternativa es absolutamente loca. Pero en el caso de América Latina, si es que los pueblos de América Latina no reaccionan, si es que las fuerzas progresistas de América Latina no reaccionan, el proceso de africanización de América Latina va a proceder rapidísimo. Y si los pueblos de Europa no reaccionan, el proceso de latinoamericanización de Europa va a proceder rapidísimo y sobre la base del garrote. Yo creo que es crucial ahorita, ¿no es cierto? América Latina, mira, no es que está, no, lo que no, no es que no está pasando nada ahí, que yo creo que hay que tener, hay que sacudirse un poquito. Lo que está sucediendo es como en esos videos de National Geographic, ¿no es cierto? En el que el ratoncito que le están con el que están alimentando a la cobra se queda paralizado el rato que le ve a la cobra. Es eso lo que está sucediendo. Cuidadito, compañeros, cuidadito, damos un mensaje confundente. Entonces aquí hay elementos que son muy significativos. ¿Por qué hay que hacer el esfuerzo de ir a los temas estructurales? Porque la clave de toda esta situación, o sea, el centro de comando y el centro de operaciones fundamental del gran capital, ahorita, el centro de operaciones fundamental de esta estructura de poder a la que hacía referencia, a la que incluso está limitadamente, pero a la que incluso está oponiéndose Trump, a la que le está haciendo guerra Trump, es el tema financiero y monetario. Y esto no es cierto que durante muchísimo tiempo, yo que he venido tratando de argumentar, decían, es que eso es technocratical nonsense, eso es teoría de la conspiración. Bueno, ahora se hace demasiado evidente. Uno de las lecciones más importantes del conflicto de Ucrania es que Rusia derrotó la guerra monetaria y financiera en la primera semana. Y eso visibilizó que las mismas tecnologías de guerra monetaria y financiera se habían venido aplicando, pero desde hace pues es lo que le habían aplicado a Mossadegh en 1953, le habían aplicado a Jacobo Arbenz en el 54, le aplicaron a Allende, le aplicaron a Nicaragua en los años 80, le aplicaron a la Argentina de Alfonsín. Es decir, una cantidad le están aplicando obviamente a Venezuela, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ahí hay una cantidad de instrumentos que pasan por el manejo macroeconómico, por el manejo monetario y financiero, desde una perspectiva de construcción de soberanía y de defensa frente a la guerra. Pero primero hay que enterarnos de que estamos en guerra, pues. Cosa que decían, es que de eso no se puede hablar. No, no, Entonces, está el SWIFT salvaje, es mira. es un mecanismo de guerra, el SWIFT es un mecanismo de guerra, el Fondo Monetario Internacional es un mecanismo de guerra, la deuda externa es un mecanismo de guerra, el monopolio mundial del dólar sobre la transaccionalidad, el crédito, la liquidez es un mecanismo de guerra, el sistema financiero angloamericano y sobre todo anglo, basado en la City de Londres, que es la recuperación del imperio británico en otras condiciones, ¿no es cierto? Toda la red de islas, de ex colonias que son guaridas fiscales, es un aparato de guerra y hay que tratarlo como tal. Si no, desde esta ingenuidad estamos condenados a que todo esto se reviente y se convierta en un abismo. De hecho, la nueva trampa de la deuda externa sigue en marcha. Y de nuevo, no es lastimosamente por la falta de alerta. O sea, ya no tenemos un Fidel que vuelva a levantar las banderas del tema de la deuda externa. Ahora está un Papa Francisco que vuelve a declarar, ¿no es cierto?, el jubileo 2025, pero que nadie le hace caso por la guerra que le están haciendo dentro de la Iglesia Católica. Pero ahorita las consignas, por ejemplo, la consigna de una nueva arquitectura financiera internacional, de una nueva arquitectura financiera regional, con un nuevo tipo de banca para un nuevo tipo de desarrollo, con otro tipo de moneda que garantice que rearticule el tema de la moneda, el tema de la circulación, el tema de la representación de la riqueza y de la promoción del valor desde la perspectiva de la producción y no desde la perspectiva de la especulación, como es lo que está funcionando ahorita, que permite el acercamiento de los pueblos, que permita, por ejemplo, articular un proceso, financiar y articular un proceso de integración productiva profunda que no defina el tema de la integración en términos de la retórica nomás, que está muy bien, el tema de la retórica, de la teoría, está muy bien, pero No si lleva esto nada. no se logra ubicar en términos de realidades, de un tingazo desaparece, como ha sucedido con el tema del Banco del Sur, como ha sucedido con el tema de UNASUR, como ha sucedido con el tema de ALBA, como ha sucedido con el tema de SARAC.
Y necesitamos un fondo alternativo, un fondo del sur alternativo al Fondo Monetario Internacional que nos sirva como trinchera, que nos sirva como mecanismo de defensa frente a la hostilidad y a la volatilidad de los mercados internacionales. La política de aranceles de Trump implica una guerra de divisas entre las grandes potencias ante las que América Latina está inerme. Europa podría hacer algo, pero no le da la gana de hacer, entre otras cosas, por la captura absoluta de las élites por parte de la City de Londres, tipo Macron, tipo Rothschild. Bueno, ahí está. Merz es BlackRock. Y la alternativa por Alemania era Goldman Sachs. Y Draghi es Goldman Sachs. O sea, ¿de qué Europa continental se está hablando? ¿Sí? O sea, es que no queremos ver las redes reales del poder, las estructuras reales del poder que están definiendo las cosas. Y los pueblos de Europa y los intelectuales de Europa, yo me temo que también están bastante lejos, ¿no es cierto?, de ubicar la dimensión del ataque que están sufriendo. De Pedro, Yo solamente acabo con este detalle. Mira, dale, dale. hay elementos fundamentales que ahorita podrían unir las luchas de los pueblos de Europa y de América Latina, como por ejemplo el tema de la deuda externa. O sea, la propuesta del Papa, yo sé que es una locura, pero la misma locura pasó en 1914, te hago acuerdo, Héctor, de eso conversamos, ¿no? Ok. Las fuerzas fundamentales que hubieran podido evitar la guerra de 1914, que también estaba provocada por el desmadre financiero que se había provocado a ese momento, ¿no es cierto? Las fuerzas que hubieran podido evitar la guerra era la izquierda de la Internacional Socialista, o sea, los bolcheviques, Rosa Luxemburgo, gente como ellos, y la Iglesia Católica. No habían otras fuerzas que estén metidas en esa cuestión, que obviamente era un imposible político en el momento. Bueno, ahora yo creo que la cosa es un poquito menos imposible, pero simplemente tenemos que avisparnos, estamos dormidos. Entonces, ahorita, fundamental para Europa, fundamental para América Latina, plantear lo que dice el Papa, la anulación de todas las deudas injustas e insostenibles. Ok. Sí, Eh, yo creo que rebasa todos los proyectitos así tibios, ¿no es cierto? De unas izquierdas y de otras izquierdas, de unos marxistas posmodernos, de unos marxistas releninizados, ¿no es cierto? Aquí hay propuestas así de concretas y que podría permitir, que podría articular, ¿no es cierto? Una gran movilización social, una alianza de clases, una nueva correlación de fuerzas allá y acá. Solos aquí en América Latina, inclusive si estuviésemos unidos, yo le veo bien difícil la situación. reaccionar. Pero victorias tempranas, por ejemplo, en el plano de esta tarea, yo creo que podría cambiar la correlación de fuerzas mundial. Entre otras cosas, y con esto acabo, Héctor, porque no solamente que es viable el tema de la anulación de la deuda, sino que ya el Trump lo dijo. No toda la deuda se paga. Pues O este sea, se dan refería, pero a cuenta, la mira, de China, es a un la que tema, le deba es a un China. tema, es un tema endógeno. El grado de podredumbre del sistema financiero es tal que ahora la trampa de la deuda le sale mal porque ya no es solo el sur global, no solamente es la periferia la que está sobreendeudada, sino también el centro el que está sobreendeudado. Es simplemente imposible y van a tener que buscar alternativas radicales. Como decía el gato pardo, hay que cambiar muchísimo para que las cosas sigan siendo igual. Fabricio, ya para no quitarles más tiempo, ¿qué resumen darías tú de todo esto? Bueno, la visión tuya es muy clara, muy puntual, y no vemos, por ejemplo, solución pronto a Europa, y tampoco, por lo que nos dice Pedro, vemos una solución a América Latina. En varias reuniones que hemos tenido tú y yo, siempre hablas con esperanza, y lo cual nos llena también de esperanza a nosotros, de que la posibilidad de que se integre América Latina, en este caso, debe ser fundamental y urgente. Con Pedro, en más de una ocasión también hemos hablado de lo mismo, pero vemos que no pasa eso, porque de repente se complican las cosas con los gobiernos derechistas que llegan, por ejemplo, en el caso de Argentina, porque está ahí, sí, llegó ahora un nuevo gobierno en Uruguay, pero es un gobierno que no ayuda a Cuba, no ayuda a Nicaragua, no ayuda a Venezuela, digamos que no pinta. Vemos en Chile que está un Boric, yo le digo Boboric, la verdad, porque no veo nomás que está haciendo las cosas para que entre la derecha. En fin, no vemos claro para ninguno de los dos continentes en este caso. A veces pienso que la solución que tendríamos que tener en América Latina es la que planteó África, precisamente, en Burkina Faso, en Mali, que dijeron, ¿sabes qué? Se van, entró el ejército revolucionario de alguna forma, como tú dijiste en algún momento, no era un golpe de Estado,
Era una revolución la que se dio en África y hacer algo similar aquí, tomar el ejemplo de África para podernos liberar. Ahora sí que te dejo para que nos puedas resumir, ya para no les quiero poner más gorro a ti y a Pedro, hombre, ya creo que nos dijeron muchísimo, muy interesante todo esto. Voy a ser muy breve porque realmente debo irme, pero Ajá. lo que te quiero decir es, cuando se pasa una fase histórica de transición entre un mundo, entre un sistema de producción y un sistema de dominación al otro, nunca lo nuevo acaba definitivamente con el viejo. Pero cuando se da un terremoto dentro del mapa geopolítico de la Organización Internacional del Mando, esto nunca es suave para los pueblos. Tú recordarás que, como decía Pedro, sí, la Primera Guerra Mundial nace por una cuestión de expansionismo alemán, pero nace también por el Imperio de Prusia, pero nace seguida a una grande crisis económica del modelo. Lo mismo pasa con la llegada al poder de Hitler. Se muere la República de Weimar y llega Hitler. Y ahora, frente al más grande fracaso del modelo político y monetario, político y económico, perdón, del occidente, se huele otra vez en Europa el olor insoportable y nauseabundo de la derecha, que gana en varios países. Es decir, el fascismo es el arma de reserva siempre. Cuando el capitalismo sufre, sale a pasearse el perro fácil. Se sale con el fascismo como perro faldero y lo anda haciendo circulando y todo. Entonces, la posibilidad de que una implosión socioeconómica pueda producir una guerra es quizá en este momento hasta menor que no que sea una guerra a producir la implosión. Hay países que prefieren ver un reset otra vez mundial del orden con tal de no perder las posiciones de dominio que tenía. Y la verdad es que Europa, que sería un lugar fundamental para los equilibrios internacionales, no tiene guía política, no tiene guía, no tiene papel militar y ya no tiene papel comercial. Es decir, lo tiene muy reducido. Entonces, en este momento, yo te diría, si quiero vivir en paz los años que me quedan, que no son muchísimos, digo, ojalá que Trump siga con su camino y encuentre un arreglo con China y Rusia, porque de lo contrario, el nivel de contradicción que se da entre las aspiraciones a mandar y la capacidad de hacerlo es tan grande que se puede resolver solamente con una nueva guerra. Le voy a hacer un ejemplo. Imagínense cómo han modificado su estructura la OTAN. Ahora lo que guía la OTAN es Polonia, Inglaterra, con detrás los países bálticos. Para definirle el nivel en que está Unión Europea tiene la presidenta del Parlamento Europeo de Malta, la ministra de Defensa, que es de Lituania, y la ministra de Exterior, que es Estonia. Estonia, Letonia, Lituania y Malta juntos no llegan a ser la población de la región de Roma. ¿Ok? Y el Producto Bruto de esos 4 países internos no hace el de 2 regiones italianas. ¿Cómo es posible que 550 millones de personas, un poderío económico espantoso y político, pueda ser metido en mano a estos 3 que no sirven para nada, ni ellos ni sus países? ¿Por qué? Porque estos son los perros que ladran contra Rusia. Estos son los que vienen del odio histórico contra Rusia. Y la narrativa dice que porque Rusia lo oprimió, no, estos fueron los mejores aliados del nazismo en Europa. Ucrania, Estonia, Letonia, Lituania, Croacia, fueron lo que hicieron, como se dijo el proceso de Norimberga, al juicio de Norimberga se dijo que lo que hacían los Ustasha de Ante Pavelic en Croacia, o los lituanos, los batallones lituanos de los Sturmstaffen, ni lo mismo nazi tenían estómago para hacerlo. Así que de ahí viene el anticomunismo. Pan bandera en Ucrania, pues igual. Sí, sí, igualito. El anticomunismo, el odio contra Rusia, sigue estando en la vena de lo europeo. Cierro recordando que decía Bertolt Brecht, que cuando se cayó Hitler dice, bueno, la bestia se ha muerto, pero el vientre que la parió todavía está grávido. Esto es el tema. Te quiero agradecer de veras tu participación, Fabricio, de corazón. Gracias. Siempre hemos podido contar contigo. Nos dijiste ahorita, pues nos hiciste una clase.
magistral, así como siempre. ¿No? Por eso me interesa era que estuvieras tú y que estuviera Pedro, para que pudiéramos cruzar informaciones de lo que sucede en ambos continentes, que por desgracia es dramático, es dramático. No te quiero quitar más tiempo por si estás ocupado. Te volvemos a convocar pronto con la esperanza que puedas estar para que veamos, Quiera. porque vamos, los acontecimientos en Europa, como dices tú, están pasmados y tenemos que ver hacia dónde van, hacia dónde llegan. Ojalá no sea una intensificación del conflicto con Rusia y que sí llegue a Europa a volverse a erguir sobre sí misma, porque sabemos con lo que estás planteando que Europa no controla nada, hace lo que dice Estados Unidos y está pagando el costo dramáticamente de haber hecho lo que quiere el imperio siempre, a costa de su población, que nunca he visto yo que los gobiernos de Europa la atiendan, y el caso muy palpable fue el caso palestino, cuando los reprimían a los protestantes a favor de Palestina, de la causa palestina, cuando en sus propios países tienen derecho a la libre expresión de la manifestación y expresión de difundir sus ideas, y ahí lo reprimían. Dices tú, no puede ser, eso ya se me hace patético. Te agradezco nuevamente. No sé si te quieras quedar, tú ya nos decías si tienes el compromiso. Me interesa que Pedro también nos haga así un breve resumen de esto, Gracias, de tu José. visión. Estoy esperando que me piten. Cuando me piten, Ah, ok, dale, 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 dale. Sí, yo creo que hay una encrucijada delicada, pero esperanzadora. O sea, está preñada de promesas precisamente por la gravedad catastrófica de las alternativas. Y nuevamente, este realineamiento dentro de la OTAN, dentro de Europa, claramente muestra el férreo dominio del eje británico, ¿no? O sea, de la City de Londres. Polonia, Lituania, Letonia ahora son claramente son títeres, o sea, lo han sido ya durante largo tiempo, ¿no es cierto? Son títeres de esta manipulación. Este, creo que hay que ser cuidadosos por el tema de en teoría de juegos son súper inestables las coaliciones dentro de las tríadas, ¿no? Y en el marco de lo que está sucediendo, China se está desde hace largo tiempo viene cultivando, no como plan A, pero tal vez como plan B o como plan C o D, una relación con la Citi a través del Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. Starmer es MI6 y HSBC, ¿no? Como se vio en el tema, por ejemplo, de Hutchinson, la empresa a la que le mandan pateando de Panamá, es una empresa de Hong Kong. Hong Kong es la que está ahí, ¿no? Y China está confiando mucho en el apoyo británico para su proyección monetario financiera, incluyendo el fabuloso anuncio de crear una cámara de compensación en Shanghái. Está hecho en asociación con intereses británicos, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado porque claramente va a darse, independientemente de la voluntad, va a darse un acercamiento de ciertos sectores de la Europa continental también a ese atractor, digamos. Y China, ojalá pueda mantener con serenidad su alianza estratégica con Rusia porque la estrategia gringa claramente es separar a China de Rusia, seducir a Rusia y crear condiciones para aislar a China. Y China ha tenido una historia reciente de muchos resentimientos primero con la Unión Soviética y luego con Rusia. Es decir, el acercamiento es muy reciente, es muy reciente. Estratégicamente es no solamente formidable, sino absolutamente, absolutamente de ganar, ganar. Hay no solamente una práctica, sino una doctrina muy enraizada en el aparato, no solo del partido, sino en el aparato cultural, en el aparato administrativo, en el aparato económico de la China desde hace siglos, en torno al tema de ganar, ganar, o sea, tiene que ver con el tema inclusive confuciano, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas razones para estar optimistas respecto a esto. Pero cuidado, cuidado, nos descuidamos. Cuidado con los descuidos. Entonces, yo creo que es fundamental el avanzar hacia adelante. O sea, no podemos estar a la defensiva. La alternativa es acelerar los procesos de integración. Los BRICS no van a poder funcionar. Y ahí está el ejemplo clarísimo de Kazán.
muy prometedor, logros importantísimos en varios frentes, pero retrocesos mayúsculos en elementos que son cruciales, como es el tema monetario financiero, el tema de la deuda. O sea, si el banco, el nuevo tipo de banca sigue prestando en dólares, les estás haciendo un favorcito al monopolio mundial del dólar sobre el crédito, la transaccionalidad y la liquidez. Así de sencillo. O sea, no hay vueltas que darle. Si te sigues, si los Sri Lanka, Venezuela, Ecuador, Perú, se siguen endeudando en dólares en proyectos, en los mejores proyectos, con las mejores intenciones, operados por los chinos, pues hay que pagar en dólares, pues. O sea, así de sencillo. Entonces se está reforzando el proceso, se está reforzando el poder del enemigo. Entonces, lo mismo está sucediendo con Europa. En el caso de África, yo creo que es un elemento muy aleccionador, bien que trajiste a colación los detalles concretos del asunto, porque justamente uno de los vectores que marca la irreversibilidad de la insurrección, de esta nueva etapa de la independencia africana, es haber no solamente pateado a los franceses, sino mucho más importante que eso es haber contestado la zona del franco africano. Es decir, es una barbaridad lo que están haciendo, ¿no es cierto? Las exportaciones, la independencia con miles de muertos, ¿no es cierto? Inclusive pueden haber retirado los ejércitos, pero como seguía siendo el Banco de Francia el que recibía los dólares de las exportaciones de Senegal, de Mali y de Burkina Faso, ¿no es cierto? Y después les prestaba, con su propia plata les prestaba a los respectivos países, definiendo ellos quiénes estaban en el gobierno, quiénes eran los ministros de finanzas, quiénes estaban en el Banco Central. Entonces, ahorita lo que se está planteando es un elemento muy importante porque el mismo mecanismo lo están haciendo, por ejemplo, con Irak, los Estados Unidos. Ya se fueron los ejércitos supuestamente, pero siguen controlando las cosas a control remoto a través de esa opción. Y lo mismo están haciendo en América Latina, es decir, una reedición de lo que fue la enmienda Platt después de la invasión de Cuba, y ahorita a través de los mecanismos de la deuda externa, pero también a través de mecanismos que aprovechan las más nobles banderas, como el tema ecológico y la reducción de la propia deuda. Se están ejercitando nuevas opciones más sofisticadas como los bonos azules y los bonos verdes, a través de los cuales ya el Ecuador como prueba de ensayo, como vanguardia de los experimentos, ya vendió la soberanía de las Islas Galápagos y pronto va a empezar la venta de toda la Amazonía, empezando por la Amazonía ecuatoriana. ¿Sí? Entonces, yo creo que es muy importante ubicar, ¿sí? Que mientras nosotros estamos festejando los golazos que por nuestro lado se pegan, ¿no es cierto? Los otros siguen trabajando. Inexorablemente, inmisericordiamente, siguen trabajando en su proyecto imperial. Entonces, me parece que es fundamental, te agradezco, Héctor, crear espacios de discusión. Nadie tiene el monopolio ni de la verdad ni de la iniciativa, pero creo que hay que orientar los debates en torno a lo que ya planteó Marx, ¿no? La tesis sobre Feuerbach. No se trata solamente de analizar el mundo, no se trata solamente de describirlo, de interpretarlo, sino de transformarlo. Y hay que plantearnos no las propuestas que nosotros idealmente quisiéramos que se den, sino que habría que ensayar propuestas que podrían ser viables, que podrían lanzarse desde los movimientos sociales, desde la correlación de fuerzas de ciertos gobiernos progresistas, que podrían ir articulando, ¿no es cierto?, otro tipo de alianzas que podrían ir cambiando el tablero en el que el imperio está ejerciendo su poder. Gracias. Pues de veras les quiero agradecer a los dos esta muy amplia y con muchos datos, abrumadores datos y de la situación tan crítica que estamos viviendo, porque no hay otra forma de definirla. Les mando de veras un fuerte abrazo a ambos, allá a Pedro en Ecuador, que sé que están pronto a tener elecciones. Esperemos que sean favorables a un cambio de modelo que les han impuesto ahí desde que estaba el traidor de Lenin Moreno y luego el banquero que se volvió presidente y ahora el nefasto de Noboa. Y a ti, Fabricio, te vuelvo a agradecer y estar pendientes a ver si Europa se puede reinventar y levantarse, que sería de veras un gran ejemplo. Yo creo que tienen los activos intelectuales y la capacidad para poderlo hacer. Lo ve uno en los pueblos que se rebelaron contra la imposición de no protestar contra el sionismo. Digo, ahí están los gérmenes, y lo han hecho muchas veces, de una nueva Europa.
Digo, en mi opinión, no sé si la compartas, pero les mando un fuerte abrazo a ambos y gracias por su tiempo y por molestarse en tener esta participación, que digo, vale la pena para cada uno individual, pero me interesaba mucho que los enfoques al que nos oyera le pudieran sumar en base a lo que estaban diciendo y uno y otro para poder armar digamos, un rompecabezas que les pudiera ser útil para poder explicar lo que estamos viviendo ahorita. Un Gracias, abrazo, gracias a vos y Mauricio. Muchas gracias a gracias, Pedro. Héctor Un y abrazo a Eduardo. vos. No, Un gracias, abrazo a los dos, Héctor. Aquí estamos cuando quieras. te lo agradezco mucho. Gracias. Chao. Chao.